Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. En esta oportunidad tenemos un gran invitado desde Paraguay. Les presentamos a Julio Brites. Él es licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Además cuenta con especialización en rehabilitación deportiva de la Universidad de Corrientes, Argentina. Además tiene una maestría en fisioterapia deportiva y readaptación a la actividad física de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Bien, también te quería destacar que cuenta con distintas certificaciones en manipulación facial instrumental y por Easy Flossing Academy de Madrid, entre otros. Es docente universitario y brinda formaciones a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Julio. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre vendaje funcional y Flossband. Hola, hola. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar, o sea, tener este espacio y poder hablar de lo que nos gusta, que es la fisio, con ustedes y con los colegas. La verdad que es un placer tenerte con nosotras, Julio. Y para comenzar a hablar, queríamos que nos contaras qué es el vendaje funcional, cómo lo podemos definir. Bueno, yo creo que el vendaje como tal, al menos particularmente yo que trabajo en el área deportiva, lo asocio mucho con el deporte, ¿verdad? Pero cuando hablamos de vendaje, o sea, si lo tomamos como una especie de definición, es envolver un segmento corporal. De hecho, que las momias momificadas tenían vendas también, ¿verdad? Data de ahí probablemente, o inclusive un poquito antes el vendaje. Pero tradicionalmente un vendaje se usaba para inmovilizar o contener un segmento anatómico, ¿verdad? Lo que fue cambiando, lo que creo que fue la fisio la que vino a introducir es continuar con esa idea de contener un segmento corporal, pero al mismo tiempo permitirle cierto movimiento o evitar el movimiento en un plano, pero permitirlo en otros, ¿sí? Y permitiendo de esa forma que la persona en cuestión pueda seguir realizando una determinada actividad, ya sea, o sea, una actividad física, no necesariamente deportiva, ¿verdad? Que yo creo que pues, sería una manera de englobar el vendaje funcional. O sea, envolver un segmento, evitando que se mueva en algún plano, pero permitiendo el movimiento en otros planos. Ya que estamos inmovilizando un segmento y permitiendo los movimientos en otros planos, ¿nos podrías comentar qué tipos de vendajes existen? Bien, tipos de vendaje, a ver, no lo sé así de memoria, o sea, enumerados de memoria, pero existe una gran variedad de técnicas de las que podemos valerlos a través de los tipos de vendaje. Primero que nada, si vamos a hablar de tipos de vendas, o sea, no de vendaje, sino del material venda, hay tantos hoy por hoy como fabricantes, ¿verdad? Como generalmente cuando aparece una nueva empresa con una nueva marca, generalmente lo que intenta es innovar, ¿sí? Darte un vendaje mejor que que el de la competencia, por así decirlo, y eso permite, de alguna manera, no, nos conviene a nosotros los usuarios, ya que permite que haya un mayor número de variedad de vendas para hacerlo. O sea, el pero grande, a pesar de esa gran cantidad de vendajes que hay, los vendajes que se pueden hacer siguen siendo los mismos, ¿sí? O sea, podemos usar un vendaje rígido, o sea, las vendas de tela o de algodón que no son elásticas, ¿sí? Al no ser elásticas te permiten envolver el segmento y hacer vendajes principalmente de contención, ¿sí? Generalmente, ¿verdad? Mientras que las vendas elásticas, que son estas que sí se estiran, sí son las que normalmente utilizamos para vendajes circulatorios principalmente o vendajes compresivos. ¿Tá? Para comprimir un segmento, por ejemplo, un postraumático por un edema para tratar de absorber ese edema. Esos son los vendajes, por así decirlo, tradicionales, ¿verdad? Pero fuera de eso también existen un sinnúmero de vendas o sea, que tienen sus peculiaridades o particularidades, depende del segmento anatómico, ¿verdad? No sé, por mencionar un ejemplo, un vendaje de descarga, ¿sí? Que lo que buscamos muchas veces, como dice su nombre, es descargar la tensión sobre una zona anatómica. Un ejemplo que me gusta dar en las charlas. Siempre cuento por la población. Yo soy modelo 87, entonces crecí viendo fútbol, o sea, fútbol aquí sudamericano y un futbolista
muy destacado en la época, es Juan Sebastián Verón, futbolista argentino, y él tenía la peculiaridad que usaba una cinta por la rodilla. Y como todo, como los niños ahora que ven uno, no sé, que uno tiene el pelo cortado acá y acá sí tiene y acá no tiene, bueno, todos los niños quieren así, bueno, en esa época todos los niños nos poníamos una cinta en la rodilla sin saber por qué, porque, porque Juan Sebastián Verón usaba esa cinta por su rodilla. Pero en fin, ¿a qué quiero llegar con esto? Eso era un vendaje de descarga, si era una venda que quedaba sobre el tendón rotuliano presionando justamente al tendón. Eso permitía que el cuádriceps cuando se contrae tire primero de la cinta antes de tirar de la TAT, o sea, de la tuberosidad anterior de la tibia, produciendo de esta manera una descarga parcial de la tensión que genera el tendón rotuliano sobre la tuberosidad anterior de la tibia. Sería, por dar un ejemplo, ¿verdad? Yo que, o sea, sería un ejemplo también de tipo de vendaje. Y a eso podemos sumarle ya la nueva era de vendas, como por ejemplo, no es nuevo, pero o sea, en comparación a las demás, el kinesiotaping o vendaje neuromuscular proprioceptivo, K-tape, no sé qué nombre ponerle, ¿sí? También viene a innovar un poquito con la idea de las vendas adhesivas, ¿sí? Que uno puede adherir, ¿sí? Y ahí también podríamos, y al hablar de vendaje adhesivo, tendríamos que mencionar al tape rígido o leuco, como le dicen en algunas zonas, que son los que usamos para hacer los estribos articulares, la botita, que se le dice al tobillo. O sea, vendaje hay un montón, ¿verdad? Bien, y ya que no nombraste algunos tipos de vendaje que existen, más o menos a grandes rasgos, contanos qué beneficio, qué efectos tienen esos vendajes. Bien, son bastante numerosos y como decimos, uno puede tomar, o sea, dependiendo del objetivo que tiene, ¿verdad? Lo bueno justamente o sea, a ver, las vendas como tal son una herramienta terapéutica, así como los agentes físicos en general y como la propia actividad física, o sea, el ejercicio terapéutico es una herramienta y es el fisio, o sea, el kine, el profesional el que tiene que determinar cuándo le va a ser útil, cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no. Pero desde inmovilizar segmentos, como lesiones traumáticas agudas, podrían servir para eso, para justamente contener una articulación, comprimir un segmento para tratar de bajar la tensión o disminuir la percepción del dolor de la zona, favorecer la circulación hemolinfática, que es uno de los principales objetivos de casi todas las vendas, ¿sí? Y también, dependiendo de la técnica, podría favorecer algún gesto deportivo o alguna, no gesto deportivo, un movimiento o gesto en particular que podría favorecer la actividad de la vida diaria y eventualmente gestos deportivos también. O sea, por mencionar algunos ejemplos así muy a grandes rasgos de las cosas que podríamos lograr con las vendas. Lo del vendaje de descarga que mencioné hace ratito sería un ejemplo de eso, ¿verdad? Intentar disminuir la tensión de una zona del cuerpo para de esa manera permitirte mayor, o sea, mejor movilidad, por así decirlo. Sí, tener en cuenta que hay un sinfín de herramientas, tanto brindadas por los fabricantes, diferentes tipos de vendas, técnicas también a utilizar. Todo va en base al fin que nosotros queremos darle. En cuanto a vendaje, me gustaría que, ya que nos mencionaste los beneficios, cuáles son las técnicas que se pueden llegar a utilizar, me gustaría que ahora nos nombraras Flossband. ¿En qué consiste? Bien, las floss band son un tipo de vendaje similar a las anteriores, solamente que o sea, esta novedosa técnica de vendaje que data pues, alrededor de 2014, por lo cual es más nueva que todas las que mencionamos anteriormente, tiene la peculiaridad de que a pesar de que sí es una venda de goma, literal, parece una banda elástica tradicional que usamos para resistencia, ¿sí? De ejercicio de resistencia, es muy similar, es una venda de caucho. Entonces, sin embargo, esta venda sirve para comprimir un segmento y de esa manera, a través del movimiento, favorecer o provocar determinadas situaciones en el organismo. Pero, o sea, estas vendas no se dejan puestas, ¿sí? A diferencia de todas las demás, en la cual generalmente uno vende un segmento porque pretende dejar esa venda en el paciente, o sea, en el cuerpo del paciente. Sin embargo, las flojas son un tipo de vendaje compresivo,
no adhesivo, ¿sí? Que se utiliza de manera transitoria, ¿sí? Como una intervención terapéutica. O sea, esa es la peculiaridad o lo que tiene esta venda en diferencia de las demás. ¿Es un vendaje funcional? Y sí, pero ¿en dónde radica la gran diferencia? En que todas las demás son como una herramienta terapéutica que sirve de asiste en el proceso de rehabilitación. Sin embargo, las Flossband son el tratamiento muchas veces. O sea, uno decide usar, así como decide hacer, no sé, una elongación o decide hacer una liberación facial o una manipulación articular, bueno, decide hacer Flossband. O sea, es una intervención que va a ayudar en el proceso de rehabilitación del paciente. Bien, y bien sabemos que cada venda o, por ejemplo, la Flossband, tenemos que tener una evaluación del paciente, un razonamiento clínico para ver a quién se la podemos aplicar, pero a grandes rasgos nos podrías decir en qué patologías o en qué situaciones se usa más la Flossband. Sí, bueno, y volviendo a lo, sí, y volviendo a lo que estábamos mencionando recién, ¿verdad? Primero que, de nuevo, la Flossband uno la usa con el paciente en el momento que el paciente está con nosotros, a no ser que le enseñemos cómo vendarse para que haga el trabajo, o sea, el ejercicio en casa también. Pero las vendas, las Flossband, son principalmente, o sea, su objetivo fundamental es mecánico, ¿sí? Generan compresión miofacial, o sea, comprimen el segmento en el cual envolvemos con la Flossband, con la venda, ¿sí? Entonces, eh, al hacer esta compresión de la zona por sí sola, o sea, la compresión solita no hace absolutamente nada. ¿Dónde uno ve los beneficios? Al envolver el segmento con mucha presión, por comentar, así estas medias de compresión que están muy de moda ahora, que se usan mucho en CrossFit o en corredores, sí generan una presión de entre 30 y 60 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Depende justamente si te queda chico o te queda grande. Pero una Flossband, una técnica de Flossband en promedio genera 120, 130 milímetros de mercurio de presión, o sea, es mucha presión, ¿sí? Entonces, al generar esta compresión importante, sumado al movimiento del segmento anatómico, ayuda justamente a movilizar los diferentes planos tisulares, ¿sí? De hecho, que Flossband se enseña como una técnica facial. Vieron que están muy de moda las terapias faciales, en general liberación miofacial, inducción miofacial, la de Esteco, que la Anatomy Train, o sea, técnicas faciales en general están súper de moda, que me parecen muy bien. Yo no estoy queriendo criticar, ni ponerlo ni a favor ni en contra, sencillamente que son terapias que están muy en boga. Bueno, las Flossband caerían o se podrían clasificar como una técnica miofacial, ¿ya? Entonces, al producir esta liberación miofascial y respondiendo un poquito a tu pregunta, se utilizan principalmente en afecciones que afecten al sistema osteomioarticular, principalmente, ¿verdad? Pero también podrían utilizarse en otras lesiones de índole neurológico o circulatorio también. Así que dependiendo en qué etapa se encuentren, podría ser una contraindicación o una indicación inclusive. Sí, teniendo en cuenta que generamos una compresión y que es a niveles altos. Tenemos que tener en cuenta que el periodo de aplicación es muy corto, por eso se optimiza los ejercicios que se van a brindar en ese momento. Y también me gustaría que nos mencionaras acerca del material de la Flossband, porque no se puede reemplazar por otra que ya existe en el mercado, porque no va a generar la misma tensión. Así es. Bueno, antes de responderte o sea, esta pregunta, me gustaría dar un ejemplo, ya que normalmente esto queda mucho mejor cuando hacemos talleres, cursos en lo que uno va mostrando, entonces se entiende mucho mejor y teniendo en cuenta que esto es radio, o sea, radial o de audio escucha, no solamente visual, ¿sí? Me gustaría dar un ejemplo muy sencillo clínico. De hecho, tengo un video en las redes sociales que había hecho que me gusta mucho porque sería un ejemplo de cómo o sea, a ver cómo decirlo, solamente con Flohan podrías hacerlo, ¿sí? Trabajar. Me gusta dar el ejemplo de un desgarro profundo de isquiotibiales, ¿sí? Un ejemplo clásico es la famosa lesión de Sprint, en la cual se lesiona el semitendinoso o eventualmente el bíceps femoral, ¿sí? Rara vez el semimembranoso se ve afectado por una lesión de Sprint, ¿sí? Muchas veces en la zona media o más cercana al isquion.
y esa lesión suele ser muy profunda, suele ser un desgarro profundo. Entonces, ¿cómo uno podría en la etapa inflamatoria aguda? Evidentemente, ahí es la etapa inflamatoria, esperar que el organismo haga su trabajo, produzca la cicatriz. Pero una vez que se ha producido la cicatrización, en esa segunda etapa, en la que sería etapa cicatrizal o de reparación de tejido, lo ideal sería estimular esa cicatriz para que las fibras de colágeno que están desorganizadas vuelvan a tener las orientaciones similares a la fibra muscular antes de la ruptura. Entonces, la única manera de lograr que esa cicatriz vuelva a tener la orientación similar a las fibras musculares es con contracción muscular. O sea, debería ser contracciones activas de ese músculo el paciente. No voy a entrar en detalle de contracción violenta, brusca, sostenida. El punto es que intentar llegar a esa cicatriz por otro medio es prácticamente imposible. O sea, intentar hacer un masaje profundo de Ciriax, poner ultrasonido o cosas por el estilo, no se llega a la zona o sería muy difícil llegar. Una onda corta llega perfecto, pero produce calor. Si no hay contracción, esa cicatriz no se estimula en tensión. ¿Tá? Entonces ahí, por ejemplo, utilizar la Flossband como vendaje compresivo que presiona muy fuerte desde afuera y pedirle al paciente que realice el movimiento de contracción. Entonces es una compresión externa, ¿sí? Que se genera, y el propio paciente al producir la contracción va a producir ese movimiento de deslizamiento entre los diferentes planos tisulares, favoreciendo la remodelación de la cicatriz, pero también ¿cómo que se dice? Si fuese el caso de que existan adherencias, que esas adherencias tisulares se vayan liberando. ¿Tá? Sería un ejemplo que me gusta explicar, que sería un ejemplo de cómo sería una lesión muy difícil de llegar con otros medios terapéuticos y que la floma podría ser muy. Teniendo en cuenta siempre que no funciona si no hay movimiento. O sea, sí o sí tiene que haber movimiento. Una de las cosas que más me gusta de la floma es que es una técnica activa, no es una técnica pasiva. ¿Tá? Y ahora sí, lo que me consultaste del material, efectivamente es una venda de caucho, goma, pero es un material justamente pensado para realizar estas técnicas, ¿sí? A diferencia de las bandas elásticas tradicionales que están pensadas sencillamente para estirarse y producir resistencia al estiramiento, estas están pensadas principalmente para generar compresión. Su composición está pensada para eso. ¿Se podría hacer compresión con la venda elástica? Y de poder se puede. Sí, todo se puede. El tema no es que no sería lo más recomendable. Pero, pero sí, entonces, y al igual que otras vendas, vienen en tamaños estándar, ¿sí? La tradicional viene de un largo de aproximado de 2 metros, ¿sí? 2,03 metros que suelo decir, ¿sí? Del alto es de 5 centímetros, similar a las kinesiotaping, o el vendaje neuromuscular, o sea, tienen prácticamente la misma dimensión. Ahora, lo que varía es el ancho. Y de hecho que eso es lo que determina la presión que pueda generar. Suelen venir de entre 0,8 milímetros de grosor hasta 2,5 milímetros de grosor. Cuanto más grueso sea la Flossband, evidentemente mayor capacidad de compresión tendrá. Perfecto. Y hablando un poquito, por ejemplo, nosotras te vimos en el Congreso de Uruguay, estuvimos presenciando tu charla y la verdad que nos encantó la Flossband y tal vez a nuestros oyentes también les encante y quieren salir a hacerse Flossband por cualquier cosa. Pero me gustaría dejar en claro cuáles son las contraindicaciones, si es que las tiene. Claro, cuando hablamos de tanto indicaciones como contraindicaciones, me gusta hacer las famosas comparaciones. Suelo hacer una pregunta así cuando estoy en la facu, cuando doy clase, le digo, díganme un agente físico, un equipo de fisioterapia que no sirva para analgesia. ¿Sí? Difícilmente a alguien se le ocurra a uno porque se fabrican para eso, ¿verdad? Para analgesia. Entonces, sin embargo, o sea, todos tienen ese factor en común, casi todos sirven para analgesia. Sin embargo, las contraindicaciones, si uno se fija, son muy parecidas. O sea, procesos tumorales, infecciosos en periodos agudos. O sea, entonces, ¿qué es lo que gobierna la contraindicación? Muchas veces el proceso o sea, conocer la fisiología te va, o sea, y tener un poquito de sentido común te van a llevar a las contraindicaciones. En este caso, la floja, si pudiésemos mencionar, cualquier trastorno circulatorio descompensado va a ser una contraindicación, ¿sí?
Si no, al contrario, si está controlado, podría ser una indicación, no una contraindicación. Heridas en la zona, evidentemente, si tiene una herida en el codo y le querés vendar la pierna, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la Flogan es una goma que entra en contacto con la piel. Heridas en general, pacientes por ahí con fragilidad cutánea, entonces se da mucho las personas de tez muy claro, tal vez, pero ni siquiera es una contraindicación, es una precaución, sencillamente. Y de ahí no salimos, o sea, de ahí no vamos, o sea, no tiene tantas contraindicaciones. Sí, tenemos que tener en cuenta que es un medio terapéutico que podemos llegar a utilizar. No quiere decir que vas a generalizar y a todos les vas a aplicar Flossband, Es, es pero, así mismo, totalmente. pero es importante conocerla, pues es algo novedoso. La verdad que me gusta dar difusión a esta herramienta con la cual contamos y también que las personas puedan llegar a diferenciar que también existe lo que es el vendaje y los diferentes tipos de vendaje que pueden llegar a utilizarse. Sí, yo creo que el espacio para hablar de Flohan es en vendas, o sea, porque es un vendaje, solamente que, o sea, a ver cómo decirlo, me gusta hablar de la, a ver cómo decirlo, voy a hablar de las bondades de la Flohan, de las cosas que me gustan sencillamente porque, de hecho, que por eso la utilizo y doy cursos de eso, porque le encontré una utilidad. Si no es que quiero decir que quiero, o sea, ve el que hizo recién el curso de punción, le ve a todos los pacientes con cara de punción, ¿verdad? El que hizo el curso de kinesiotaping, le ve a todos los pacientes con cara de kinesiotaping, o sea, algo por el estilo, ¿verdad? Pero el punto de la Flossband es que tiene muy pocas desventajas y sin embargo suman muchas ventajas. La primera que me gusta es que es barato. Te compras la Flossband una vez, estamos hablando de, no sé, no te va a salir más de 30, o sea, $30 ya si te sale te están estafando, ¿verdad? Es una venda elástica de goma, es barata, es reutilizable, no sé qué animalada tenés que hacer para romper porque es durísima, es muy resistente. Entonces, partiendo de ahí, la economía. Segundo, la versatilidad de la técnica, porque la Flossband es un pedazo de goma en la mano de cualquiera. Ahora, en la mano de un terapeuta, ¿sí? Especializado, con experiencia y con un poco de imaginación, es una mega herramienta. Porque fuera de que es un vendaje compresivo, por ejemplo, terapias manuales, si uno puede hacer una manipulación articular, tobillo, ¿sí? Uno puede manipular que posteriorización de astrágalo, que anteriorización de tibia, lo que sea. Claro, si pones la venda, la Flossband compresiva, tenés el plus de que te da grip. O sea, es una goma, en vez de tomar de la piel del paciente, tomas desde la goma que te da más agarre, más grip. O sea, seguís haciendo, o sea, no estás haciendo Flossband, sino que estás haciendo terapia manual, pero te estás ayudando de la Flossband, ¿sí? Y le puedes sumar que esa compresión está favoreciendo que el líquido ¿cómo es? Sinovial, ¿sí? Genere aumente su presión en el interior de la articulación, lo que te ayudaría a producir una distracción articular, ¿sí? Y podríamos seguir sumando. ¿Querés desensibilizar la zona porque le vas a hacer punción justamente? ¿Sí? Hay mucha evidencia sobre hacer crío antes de hacer punción. Entonces, si vos haces la Flossband primero en la zona, con la presión que genera la Flossband más la movilización de la zona, desensibiliza la zona y tranquilamente después de eso puedes pinchar con 100 agujas, por eso es una exageración, y el paciente probablemente no lo va a sentir. O si trabajas con neurodinámica, podrías hacer la misma técnica de neurodinámica, pero con la venda puesta y podrías estar haciendo dos cosas de una vez y así. O sea, podríamos seguir mencionando montones de ejemplos, ejercicios en general que se pueden hacer con la Flossband puesta que post LCA le pedís que haga una sentadilla y no hace por miedo. Le pones la Flossband para que produzca compresión y al él movilizarse, hacer liberación miofacial, ese es el objetivo que tenés como terapeuta, pero vos al ponerle un vendaje compresivo, el paciente, la presión que le genera, le da una falsa sensación de seguridad y te hace la sentadilla que recién le pediste que haga y no hacía, pero con la venda sí te hace. Entonces, cosas como esas, o sea, uno puede sumar con un pedazo de uno. O sea, eso es lo que a mí particularmente me gustó mucho, ¿verdad? Que con muy poco podés hacer mucho. ¿Sí? O sea, en fin, insisto, quería mencionar las ventajas, no quiero decir pónganle Flossband a todo lo que le ven o a todo lo que se les cruza por el camino, ¿no?
Exacto, pero la verdad que las ventajas de utilizarlo son muchas, así que está bueno difundirlo y que más fisios y kines se enteren y se adentren al mundo de la Flossband. Así que te agradecemos muchísimo toda la información que nos has brindado. Queremos que nos digas los medios de contacto, dónde te pueden encontrar, redes sociales, Kinect también. Bueno, en primer lugar, mis redes sociales por mi nombre, Julio César Brites, así me van a encontrar en las redes. De hecho, que mi foto de perfil es la foto que me sacaron ahí en Montevideo, está muy buena. No, nunca fui muy como de hacerme fotos y demás, pero justamente había un fotógrafo ahí y me sacó una foto muy linda y eso tengo como, como foto de perfil. Me van a encontrar ahí vendando, justamente con una flor, casualmente. Y así me encuentran en Instagram, también o sea, que es la red social que más uso. También el mismo, por mi nombre, Julio César Brites, estoy en el Facebook. Y, y bueno, fuera de eso, es un juego de palabras de kinesiólogo, encarnación, o sea, la abreviación de Encarnación, que es la ciudad donde yo vivo, soy del sur de Paraguay. Y es un emprendimiento donde desarrollamos justamente cursos, formaciones para fisios, pensados para fisios, cursos de actualización y perfeccionamiento en diferentes áreas. ¿Sí? Pensado principalmente para el área traumato-deportiva, pero también en otras áreas, con el tinte de cursos que son totalmente prácticos. No damos casi cursos teóricos, de aprender no, una teoría sobre algo, sino hacer, hacer, hacer. En nuestra política en Kinen, que eso también le pueden encontrar, ¿cómo suena? Kin en Kinesiología Encarnación. Si me quieren seguir, les agradeceré un montón. Sí, ahora todos comiencen a seguir a Julio César Brites en Instagram. La verdad que estamos muy contentas en haberte tenido con nosotras acá como invitado y es un tema que nosotros queríamos dar a conocer a la población. No, de nuevo, como dije al comienzo, encantado de poder contar con este espacio, de poder hablar con colegas o sea, de que tenemos gustos en común, que es la física. O sea, encantado estaría acá horas hablando de cualquier otra cosa, también escuchando, debatiendo, porque es lo que, o sea, lo que nos mueve, es lo que hago todo el día, todos los días. Así es, y nosotras también por eso hacemos lo que hacemos, porque amamos la fisioterapia, la kinesiología. Así que bueno, muchísimas gracias, Julio, nuevamente. Un placer haberte conocido en el Congreso de Uruguay y que estés ahora con nosotras. Muchísimas gracias. Lo mismo. Muchísimas gracias, chicas. Chao, 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 chao. Y siempre recuerden, Mega cuida tu salud.